Yo tengo una tía religiosa, pero a su hija es a la que le pasó lo paranormal. A la hija de mi tía se le metió un demonio, pero se le metió porque su hermano tenía un tatuaje de la Santa Muerte y una estatua luego. Mi prima tiró la estatua ahí, fue cuando pasó lo paranormal. Actuaba de manera extraña, hablaba otros idiomas, sus ojos estaban en blanco y olía feo como a huevo podrido. También a su hija de mi prima se le metió un demonio y sus uñas, dicen mis familiares, que le crecieron exageradamente, luego le oraron y su calmaron las cosas. Esta historia me la contaron mis vecinos. Hace unos años, o creo que hace una década, mi vecina había terminado con su esposo y obviamente su hija Claret Martínez tuvo un padrastro que sería el futuro esposo de mi vecina, Mario Luis Velázquez. Mario trataba tan mal a Claret que los policías fueron a su casa 5 o 6 veces y no encontraban pruebas, por lo que el esposo de mi vecina seguía maltratándola y Claret era muy cercana a mí. Y ella siempre llegaba con moretones hasta del tamaño de una mano entera e incluso sus heridas hinchadas llegaban a un punto que sangraban. Un día, mi vecina lloraba porque su esposo había muerto de un asesinato, y se iban a mudar a otra ciudad. Entonces Claret un día antes de mudarse me cuenta un secreto. Claret una noche no aguantó más, agarró un cuchillo desde la cocina, no sé qué le dio, y fue tumbando todo lo que encontrara del pasillo de su casa, hasta que llegó al cuarto de su madre y padrastro. Le cortó los lados del cuello, y luego le realizó un largo y profundo corte en la garganta. Luego, mientras el hombre luchaba dormido, Claret con el cuchillo se los enterró en los ojos y los meneó como si batiera un huevo, y con este artículo hizo su firma en su frente. Su madre no vio nada porque estaba durmiendo en la pared y el padrastro en el borde. Ella me dijo que yo he sido la única persona a la que le ha dicho, ya que como no había cámara en la casa, acusaron a su otro vecino de asesinato. Claret en la actualidad mató a su madre y cuida solamente a su hermano de su padre biológico. Está en prisión y su hermano Sebastián vive en un orfanato desde este año, y a su hermana le dieron 5 años por cada asesinato brutal en prisión. Es la primera y última vez que cuento esta historia, aunque no sé si rompí su promesa. Sin embargo, nunca más la volví a ver desde la última vez que salió en televisión. Esto pasó el año pasado. Me había levantado más o menos de madrugada, así que me fui a buscar algo para beber. Cuando terminé de hacer eso y me dispuse a volver, vi la silueta de un niño corriendo hacia una de las tantas habitaciones que mi casa tiene. Lo último que yo recuerdo es que me fui corriendo del miedo y con un solo pensamiento: carajo, si no lo veo no existe. No es tan largo, pero un día durmiendo de noche me dio la parálisis del sueño. Subir el muerto. Abrí los ojos y no me podía mover, pero sentí tan real como una persona con capucha se sentaba al lado mío y me tocó. Yo me hice alusión de que era la muerte, pero no pasó nada, lo sentí tan real que no lo he olvidado. Esto me pasó hace varios años mientras estaba internado en un hospital. Recuerdo que los doctores montaban guardia constantemente y si a eso le sumas que recién había salido de una cirugía te encontrarás con que obviamente no podía dormir. Para cada guardia encendiendo la luz nos revisaban y después apagaba la luz y se iban pretendiendo que podíamos volver a dormir. En eso pude escuchar voces de una niña afuera del pasillo. Ese pasillo siempre estaba iluminado, entonces se me hizo lógico escuchar voces. Pensé que tal vez sería una niña que no podía dormir o que le estaba pasando mal y alguna enfermera por casualidad la sacó al pasillo con la intención de tranquilizarla. Fue bastante jodido cuando me di cuenta que a esa hora, más o menos las 2 o 3 de la mañana, ya no había enfermeras de turno y el pasillo solo se quedaba encendido por protocolo, entonces prácticamente nadie debió ni siquiera haber pasado por ahí. No pude dormir ni esa noche ni las demás que pasé en el hospital hasta que salí y volví a casa. Desde aquella ocasión tengo la costumbre de siempre apagar las luces 2 veces. Fue bastante jodido. Esto pasó en mi familia hace muchos años. Yo no recuerdo nada de esto porque era muy pequeño, pero mi papá dijo que nunca se le olvidará. Cuando yo tenía menos de un año, mis papás tenían un perro algo viejo, con unos 11 o 12 años quizá. La cuestión es que este perro falleció, y por respeto decidieron llevarlo a enterrar, pero, por error, mi abuela tomó la bolsa de basura donde estaba el animal y la tiró junto con el resto de la basura. A simple vista puede parecer un error sin más, pero la cosa pasaría a mayores. Pues desde ese día comentan mis familiares que empezaban a pasar cosas raras en la casa, o que ocasionalmente algún perro callejero venía a ladrar a la madrugada en la puerta. Pero lo más aterrador fue la noche en la que mi papá regresó de viaje, pues él no supo sobre la muerte del perro porque estaba fuera de la ciudad. Él cuenta que más o menos llegó a las 4 de la madrugada y escuchó que algo se acercaba caminando por el patio en plena oscuridad. Él pensó que era nuestro perro y cuenta que le acarició en la cabeza y luego se fue. Al día siguiente, cuando le contaron, no lo podía creer. No sé si esto tenga que ver con haberlo tirado a la basura en lugar de enterrarlo, pero luego de adoptar otro perro, todo se tranquilizó.
Dicen que cuando duermen a los perros estos no saben lo que les pasó, pero creo que el mío supo bien lo que le hicieron por error. Mi historia es sobre lo que le sucedió a mi tío cuando era niño, y cómo se relaciona con otra historia que involucra a mi abuelo y a mi otro tío. Es importante mencionar que en el pueblo donde vivían, había pocas casas y muchos terrenos baldíos, y no había luz eléctrica en las calles. Una tarde, cuando mi tío tenía alrededor de 7 años de edad, su madrastra lo llamó pidiéndole que fuera a la casa de su hermana mayor a buscar un objeto. En el camino, a mi tío le empezaron a dar ganas de ir al baño, por lo que se dirigió a un terreno que tenía una barda. Aquí contaré la perspectiva de mi tía. Mi tía escuchó un grito de dolor y pánico que reconoció que provenía de uno de sus hermanos menores, y al mismo tiempo vio que mi tío entró a la casa gritando "mis huevos". Un conocido de mi tío revisó su parte íntima y vio que estaba totalmente moreteada. Le preguntó, ¿quién te hizo esto? A lo que mi tío respondió, no vi quién fue, solo sentí un gran dolor en mis huevos. Después buscaron a un hombre en el pueblo que hacía limpias, y le hicieron una limpia a mi tío para que se le quitara lo moreteado. El señor que realizó la limpia dijo que había sido la Llorona, ya que en el pueblo había una leyenda sobre esta figura que castraba a los hombres entre las 4 y 6 de la tarde. En los días siguientes, mi tío escuchaba quejidos y veía cosas en su cuarto. Lo curioso es que en la siguiente historia, mi abuelo y otro tío estaban caminando por las calles del pueblo de noche para regresar a casa, cuando se encontraron con una persona totalmente negra, con el cabello muy enredado. En ese momento, a mi abuelo le empezó a dar miedo porque le dio mala espina, mencionando que él pertenece a la generación de los hijos de la Revolución Mexicana, quienes no se asustaban fácilmente. Al sentir temor, empezó a insultar y lanzarle piedras a la figura, la cual se dio la vuelta y se fue a un terreno sin hacer ningún ruido. Este terreno estaba totalmente lleno de milpas secas que con cualquier movimiento se escuchaban. Lo sorprendente fue que el lugar donde se encontraron con esta figura estaba muy cerca de donde intentaron castrar a mi tío, lo que llevó a deducir que esa era la ruta de esa cosa. Esto pasa en mi salida de la primaria, tenía como 11 años. Normalmente acostumbran a tomar fotos individualmente. En el salón que estábamos creo que habían pasado cosas raras, la verdad desconozco. Mi papá, considerado por mí como mi papá, era una persona que curaba a las personas de espantos o en dado caso de brujería, ya que él tenía un don hereditario. Pasaron como 2 semanas desde mi egregación y la foto que me había tomado estaba en mi cuarto arriba de la tela. En ese entonces yo tenía una tele que todavía tenía caja. Normalmente mi abuelo solo se asomaba de reojo a mi cuarto. Un día mi abuelo entró de lleno a mi cuarto. Para esto yo no estaba, me encontraba ahí. Cuando yo llegué me dijo que me tenía que curar de algo. No se me hacía algo raro, yo ya sabía que él hace esas cosas. Llegó la noche y mi tío también llegó a la casa, y al parecer también le había pasado, pero a él se le había pegado un ser. Un ser es una persona que no acepta que está muerto o que tiene algo por hacer. Generalmente son personas o son trabajos de brujería. Mi abuelo tiene un cuarto, pero lo consideramos un templo ya que en él se encuentra todo tipo de santos. Ahí él curaba a las personas. Como decía, llegó la noche. Para eso me subieron a mí y a mi tío. Cabe aclarar que yo soy muy miedoso. Cuando mi abuelo empezó a curarnos, empezó a hacer una oración distinta a la que se oye en las iglesias, pero se podría decir que santa. Mi tío tiene una voz grave. Abajo de él tenía un anafre con ciertas cosas. Se había puesto una bata blanca, y seguía haciendo oración. Para mí me había puesto cruces de aceite en los brazos y en la frente. Desde ese momento cerré los ojos por miedo. Llegó un punto donde mi tío empezó a toser y realmente tuvo un cambio de voz impresionante porque pasó de tener una voz súper gruesa a tener una voz muy delgada y llorona. A lo que esto me desconcertó mucho. Mi abuelo le dijo adelante, adelante, a lo que aquel se respondió quiero un poco de agua por favor, pero con una voz muy lloroso. Cuando esto pasó mi abuelo se fue y le gritó a mi abuela que le subiera agua en faz taxa. Terminó las oraciones y el ser se fue. Lo que siempre me pregunté de por qué me curó a mí fue porque en mi foto de graduación en mi cabello se formó la cara de un duende con cara realmente horrible. Honestamente me dio muchos escalofríos verla. Hasta la fecha no sé dónde se encuentra. Y me enteré que yo también tengo ese don, y ya he visto muchas cosas.